Buenas tardes, señoras y señores. Con una parte importante de la población ya vacunada, muchos de ellos incluso con la pauta completa, yo creo que quien más y quien menos está pensando en viajar. Bueno, pues de vacunas y de viajes vamos a hablar al principio al menos de esta edición de Europa a un paso con Marcos Ros, el eurodiputado socialista Marcos Ros. Señor Ros, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Aunque yo no sé, en el caso suyo particular, si le apetece mucho viajar, usted tiene al menos 2 sesiones de vuelo cada semana. Sí, la verdad es que sí, llevamos unos meses viajando con muchas dificultades, pero bueno, 2 sesiones de vuelo cada semana se van metiendo en el cuerpo, pero bueno, es nuestro trabajo. A lo mejor le apetece viajar, pero quizá a otro destino de vez en cuando y en otra clave, ¿no? En otra clave de pensamiento. Sí, ya va habiendo un poquito de ganas de poder irnos un viaje tranquilo, familiar, de amigos, de un destino vacacional, pero bueno, vamos a ver que yo creo que este verano ya los ciudadanos vamos a poder hacer eso. Y lo vamos a poder hacer en parte en merced al certificado COVID, al pasaporte COVID, como se le conoce coloquialmente, que ya han superado, digamos, el trámite de la aprobación definitiva en el Parlamento Europeo, ¿no? Pues sí, esta semana hemos tenido pleno en el Parlamento Europeo y por fin hemos conseguido ratificar y aprobar, además por una amplísima mayoría, este certificado de vacunación o certificado COVID, que no es solo de vacunación, que nos va a permitir viajar de una manera mucho más sencilla, porque ahora, me lo preguntaba antes, ¿cuántos viajes llevo yo a la semana? Pero es que no son solo los viajes. Para viajar hasta ahora había que hacer multitud de papeleo, un código QR, un formulario, una PCR, una declaración de viaje esencial. A partir de ahora, no, a partir de ahora cualquier ciudadano va a poder tener el certificado digital COVID, que se puede llevar en una aplicación del móvil o se puede llevar en papel. Quienes no lo tengan lo pueden imprimir. Y presentando solo eso en la puerta de embarque podrán acceder al avión o al tren o a pasar cualquier frontera interior de la Unión Europea. Hará falta que los diferentes Estados miembros y las comunidades autónomas, cada una aporte también la parte que tiene que desarrollar para materializar ese certificado y ver ya cuándo, cómo obtenerlo, dónde, todo eso, ¿no? Sí, pero me consta que todas las comunidades autónomas están trabajando en eso, todos los estados están trabajando en eso y que probablemente antes del 1 de julio tengamos capacidad para disponer de él. De hecho, por ejemplo, la página web española del formulario que hay que rellenar ahora para viajar a España, que yo lo tuve que rellenar ayer para venir desde Estrasburgo, ya te da la posibilidad de decir dispongo de certificado COVID y ya no hay que dar más explicaciones. En el momento que dices dispongo de certificado COVID europeo, ya no hay que dar más explicaciones y eso va a ser una ventaja muy grande para los ciudadanos de la Unión Europea, porque además es gratuito y además los datos de salud de la persona que viaja no se guardan en ninguna base de datos. En el momento que la persona realiza el viaje, desaparecen de la base de datos donde lo ha generado. Bueno, y en la sesión plenaria de ayer jueves, el Parlamento Europeo ya se pronunció a favor de solicitar la retirada temporal de las patentes contra la COVID-19. ¿Qué fue en concreto lo que se trató en esa sesión plenaria? Bueno, pues lo que se trató fue una resolución del Parlamento que le está pidiendo a la Comisión Europea por un lado, a la Organización Mundial del Comercio por otro lado y a las productoras de vacunas que estamos en una situación muy delicada, en una situación de pandemia mundial, que necesitamos más producción de vacunas y que las empresas no han sabido o no han podido aumentar su producción al ritmo que el mundo necesita. Y tenemos zonas del mundo donde las vacunas no están llegando todavía, no solo por falta de dinero o de medios, que eso se puede suplir con la cooperación internacional, sino por falta de vacunas. Por lo tanto, le estamos pidiendo que en esta situación muy concreta, dado que además los estados han invertido mucho dinero en el desarrollo de esas vacunas y esas patentes, que se levanten lo antes posible las patentes para que se pueda fabricar en otras empresas y poder poner toda la producción mundial al servicio de acabar con esta pandemia. ¿Cuáles fueron las propuestas sobre este asunto que planteó el Grupo Socialista Europeo? Bien, el Grupo Socialista Europeo lo que planteó fue exactamente eso, es decir, decirle a la Comisión Europea y también a los fabricantes de vacunas, decirles que esto es una situación puntual, concreta, pandémica, por lo tanto, que se ha invertido mucho dinero y que tenemos que liberar esas patentes. Se ha hecho esa resolución, por cierto, una resolución que salió muy ajustada. No todos los votos valen siempre lo mismo, ¿no? El Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron, no votaron a favor de esta resolución y nosotros hemos conseguido que esta resolución salga. Ha habido un amplio consenso de otros grupos y, bueno, pues ahora falta ver si esa resolución tiene unos efectos más allá. Si la Comisión Europea, teniendo ya la posición del Parlamento, toma nota y avanza un paso más. También Estados Unidos ha dicho que quiere liberar esas patentes y podamos avanzar en eso.
Pero bueno, a pesar del voto no favorable de Partido Popular y de Ciudadanos, sí podemos hablar de un cierto consenso parlamentario para sacar este tema adelante, ¿no? Sí, claro, ha habido un consenso amplio y de hecho la resolución ha conseguido aprobarse. No siempre se aprueban todas las cosas en el Parlamento por mayorías de casi todos los grupos parlamentarios. A veces son mayorías muy ajustadas. Ha habido una mayoría ajustada en este caso, pero bueno, afortunadamente ha salido porque yo creo que es lo que quieren los ciudadanos. Los ciudadanos de la Unión Europea están tranquilos en cuanto a que las vacunas en la Unión Europea están llegando, pero sabemos que no va a acabar la pandemia mientras no lleguen las vacunas a otras partes del mundo, porque esto es global. Y mientras se sigan multiplicando los contagios en otras partes del mundo, además el virus seguirá evolucionando y creando nuevas variantes. Por lo tanto, cuanto antes podamos poner en producción para las 7, 8 mil millones de vacunas que necesitamos en todo el mundo y poder vacunar a toda la población mundial, mucho mejor, incluso aunque sea egoístamente, para los ciudadanos de la Unión Europea. Y por lo tanto, yo creo que ha sido un paso muy significativo que el Parlamento se haya pronunciado de una manera tan rotunda y que ahora ya la Comisión Europea sabe que cuenta con el aval del Parlamento para poder negociar ese levantamiento de patentes. Bueno, pues el tema del certificado COVID digital y el de las vacunas son quizá los asuntos de más candente actualidad en el Parlamento Europeo, pero hay otros muchos, ¿no? Por ejemplo, en el programa anterior estuvimos hablando sobre la estrategia de la biodiversidad, una de las cuestiones clave de la Comisión de Medio Ambiente. Señor Ros, ¿qué plantean o qué reclaman los eurodiputados para mejorar la protección de los ecosistemas terrestres y marinos en la Unión Europea? Bueno, este ha sido otro de los grandes logros de este pleno. Este pleno en Estrasburgo ha sido, la verdad, que un pleno muy fructífero. Hemos aprobado y votado diferentes documentos y la estrategia de biodiversidad lo que hace es decirle a la Comisión Europea el posicionamiento del Parlamento Europeo frente a esa estrategia. Es una estrategia que lo que pretende es rescatar también la biodiversidad de nuestros ecosistemas y protegerla, porque por un lado tenemos la estrategia frente al cambio climático, pero es que por otro lado, además del calentamiento global y el cambio climático, nuestros ecosistemas en la Unión Europea están sufriendo muchísimo, estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo flora, estamos perdiendo fauna y estamos perdiendo elementos naturales. Por lo tanto, nos estamos planteando que hay que hacer acciones concretas para proteger esa biodiversidad y ponerla en valor y para que no vaya poco a poco degradándose. Esa es la posición que, digamos, está adoptando la Comisión de Medio Ambiente, ¿no? Sí, la Comisión de Medio Ambiente aprobó determinadas posiciones que han pasado al Pleno, entre ellas, por ejemplo, proteger un 30% de nuestros suelos y de nuestros ambientes marinos de toda la Unión Europea, es decir, como mínimo el 30% del territorio de la Unión Europea tiene que estar protegido por sus valores naturales. También la reducción de fertilizantes, la reducción de plaguicidas, porque los fertilizantes y los plaguicidas al final terminan en la tierra, terminan contaminando acuíferos, terminan contaminando el propio territorio, terminan afectando a los insectos, terminan afectando a los animales y terminan reduciendo la biodiversidad. Vamos a reducir, hemos propuesto una reducción de plaguicidas, una reducción de fertilizantes, hemos propuesto también muchas más medidas de agricultura ecológica en un mínimo por ciento, de un 25% de la agricultura de la Unión Europea tendrá que ser ecológica a medio o largo plazo. Hay una batería muy importante de medidas que lo que pretendemos es pues garantizar que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una Unión Europea y un planeta en el cual pues siga habiendo la biodiversidad que nosotros hemos conocido. Es inevitable pensar que esta estrategia para la biodiversidad puede impactar, debería impactar favorablemente en nuestro Mar Menor, ¿no? Evidentemente, el Mar Menor, todas las agresiones que ha sufrido y el estado de degradación que tiene actualmente tiene mucho que ver con el tratamiento y con la acción del ser humano frente a la naturaleza y por lo tanto esa reducción de plaguicidas que propone la estrategia de biodiversidad o esa reducción de fertilizantes va a hacer que lleguen menos aportes de nitratos y de plaguicidas a la laguna salada vía las escorrentías de las Ramblas o vía el acuífero del Cuaternario. Por otro lado, también otras medidas como esta agricultura ecológica, un 25% de la agricultura ecológica en el territorio de la Unión Europea también va a hacer que haya menos presión cuando se ponga en marcha sobre el Mar Menor. Y por otro lado, si vamos a proteger
el 30% de nuestros espacios, de nuestro territorio de la Unión Europea, territorio terrestre y marino, qué duda cabe que el Mar Menor va a estar entre esos espacios protegidos, como ya lo está por figuras de protección europea. Por lo tanto, yo creo que al final se van dando pasos dentro de la Unión Europea, cosa que en la región de Murcia no los vemos muy habitualmente, y parece que el gobierno regional se ha olvidado del problema del Mar Menor y se dedica a problemas identitarios de otro tipo, pero al final la solución vendrá, como siempre, de la mano de la Unión Europea. Otro tema importante que se ha abordado en el pleno de esta semana en el Parlamento Europeo es la participación de las mujeres en las STEAM. Las STEAM, saben que es ese acrónimo en inglés que sirve para definir todas aquellas disciplinas académicas e investigadoras sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y sobre este asunto, sobre las mujeres en las STEAM, intervino en el pleno de esta semana nuestro invitado, el eurodiputado Marcos Ros. Vamos a ver un momento de su intervención. Si queremos que las mujeres lideren el futuro en igualdad, tienen que estar en las profesiones del futuro. La ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas son carreras que conducen a empleos del futuro. Algunos ni existen actualmente. Cada día hay más niñas escolarizadas y que acceden a la universidad, pero los prejuicios, el entorno y la presión social las condicionan para no elegir estas carreras. En mi experiencia como docente de una universidad politécnica lo he visto de cerca. Las estudiantes y las profesoras son minoría. Tenemos que romper el techo de cristal y empoderar a las niñas para que apuesten por estas carreras. El futuro espacio europeo de educación nos debe servir para luchar contra los estereotipos que atentan contra las capacidades de la mujer en estos sectores, promover la igualdad de género mediante medidas específicas y crear un aprendizaje digital inclusivo. Solo así la Unión Europea podrá mejorar las vidas de los europeos y conseguir cerrar de una vez la brecha de género en las carreras científicas y tecnológicas. En el informe de la Comisión de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género también se han propuesto medidas para impulsar la participación de las mujeres y las niñas en los ámbitos de la que decíamos, ¿no? Los ámbitos STEAM, la ciencia, la ingeniería, el arte, las matemáticas. ¿En qué consiste este informe? Bueno, este es un informe que le está sobre todo pidiendo a los Estados miembros, porque son los responsables de la educación, que implanten medidas para evitar esta brecha. Es dramático que ahora mismo no lleguen a 2 de cada 5 personas en las carreras científico-tecnológicas, ingeniería y matemáticas, que son solo 2 de cada... No llega a un 20%, perdón, de las niñas y de las adolescentes que entran a la universidad en este rango de carreras. Y por lo tanto, eso hay que trabajarlo antes, porque si las niñas durante su etapa escolar no ven modelos de científicas, no ven modelos de ingenieras, no ven modelos de tecnólogas en sus libros de texto, no entienden que esas carreras, nadie les explica que esas carreras son las carreras del futuro y las que dan mejores accesos o un acceso a empleos muy cualificados y mejor remunerados. Al final, los estereotipos que van viendo durante su etapa escolar les hacen pensar que eso son carreras de hombres, y cuando llega el momento de la decisión, terminan la EBAU o entran en bachillerato para ya ir orientándose a esas carreras, deciden optar por otras vías, y por lo tanto nos encontramos, yo he sido docente y soy docente de una universidad politécnica, en que tenemos una tasa de matriculación de alumnas muy baja, pero es que también tenemos una tasa de profesoras muy baja, y tenemos que luchar contra eso. Pero no luchar por una mera postura de igualdad y de decir queremos la misma representación, que también me valdría y sería perfectamente legítimo, sino porque es que ahí, en esas carreras, están muchos de los empleos del futuro y necesitamos que el futuro sea liderado en igualdad por hombres y mujeres. ¿Y cuáles son las propuestas del Grupo Socialista Europeo en esta materia, señor Ros? Bien, las propuestas son variadas, pero por un lado hemos propuesto que en los libros de texto se elimine lo que se conoce como el efecto Matilda, es decir, es que podemos coger libros de texto actualmente y solo vemos científicos, 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 ingenieros, 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 no vemos científicas, no vemos ingenieras. Hemos propuesto también que se trabaje mucho en reducir la brecha digital de género. Hay brecha digital de género, esos roles por los cuales se les dan aparatos tecnológicos a los niños y juguetes de muñecas a las niñas, al final van generando una brecha tecnológica que cuando llega el momento de elegir carreras científicas y tecnológicas influye también en pensar que tienen menos capacidad.
también el apoyo para la autoestima y la valoración y el entendimiento de que las capacidades son iguales en ambos sexos y pueden acceder a ese tipo de carreras. La verdad que hay un repertorio de medidas que hemos propuesto. Este informe ha sido aprobado por mayoría, aunque los grupos de ultraderecha y de la derecha más conservadora no han votado el informe a favor, pero sí que ha sido votado por una amplia mayoría. Y bueno, ahora esperamos que los Estados miembros lo recojan y empiecen a trabajar, porque no podemos permitirnos que el futuro de estas carreras sea solo de hombres. Hablaba usted de su experiencia como docente, ¿no? ¿Podría acercarnos aún más a la realidad de las mujeres en las carreras técnicas? Claro que sí. La realidad de las mujeres en las carreras técnicas realmente hay muy poquitas. Yo lo he visto en la Universidad Politécnica de Cartagena, salvando arquitectura, donde hay una realidad distinta. Hay muy pocas mujeres. Además, hay muy pocas profesoras y la realidad es que muchas veces somos los propios docentes o es la propia sociedad la que les está diciendo que no pueden acceder o no deben acceder, o los propios padres. Una hija que con 16, 17 años dice quiero estudiar ingeniería, dice uy, ¿cómo vas a hacer ingeniería si eso está lleno de hombres? No, esa realidad tenemos que cambiarla y tenemos que ir modificándola poco a poco para que por lo menos sean ellas las que estén empoderadas y decidan con libertad y con todos los aspectos a decidir y a considerar con plena libertad qué carrera quieren elegir. Por supuesto que pueden elegir humanidades, medicina, biosanitarias, pero que si quieren elegir carreras de ciencia, matemática, ingeniería o tecnología, no tengan ningún prejuicio de género para elegirlas y que poco a poco se vayan igualando. Es un error pensar que son carreras poco atractivas para las mujeres. Es un error totalmente. Yo he visto a las alumnas y muchas veces, y últimamente cada vez más, son las más brillantes, son las que mejor van en esas carreras, pero una vez que entran no tienen problema, y dentro de la universidad las chicas no tienen nunca ningún problema. El problema está antes, la brecha, el techo de cristal se produce entre la etapa escolar y la universidad, cuando tienen que elegir y por circunstancias que tienen que ver con, los estereotipos sociales que se han creado, no eligen este tipo de carreras, pero sin embargo luego eligen estas carreras y funcionan con perfecta normalidad. Esta semana leíamos en un artículo periodístico que la formulación del ARN en el que se ha desarrollado, bajo el que se ha desarrollado algunas de las vacunas que nos estamos poniendo todos, ha sido trabajado, ideado, desarrollado por una mujer, y parece que no, como que no trasciende, ¿no? Pues no trasciende. Yo la verdad que estoy muy orgulloso de que, por ejemplo, en la región de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, a la que yo pertenezco, está luchando contra eso. Ahora mismo tenemos la primera rectora de una universidad politécnica de España, y fíjese que han tenido que pasar muchísimos años de democracia, muchísimos años de universidades politécnicas para que en 2021 haya una mujer rectora, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que trabajar mucho en eso y explicarle y ponerlo y visibilizarlo. Nosotros hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, y se sigue haciendo, empezamos a visibilizar en un muro donde había nombres de científicos. Todos los científicos que había, ingenieros, eran hombres, y desde entonces, desde hace 5 o 6 años, una vez al año se pone el nombre de una mujer. ¿Por qué? Para visibilizarlo, porque al final es una cuestión de todos, de los hombres. Tenemos que trabajar también para que sean carreras y que sean profesiones del futuro en igualdad de condiciones. Nos interesan los temas que se están tratando esta semana en el Parlamento Europeo, tanto es así que nos relajamos y el tiempo se nos va de las manos, pero nos quedan un par de asuntos que no queremos dejarlos, aunque los tratemos de forma más rápida, ¿no? El Espacio Europeo de Educación. No podemos olvidarnos de este Espacio Europeo de Educación, una de las iniciativas de la Comisión de Cultura y Educación en la que usted también participa, y esta semana se han presentado las enmiendas. ¿Cuáles son los principales avances en esta materia? Sí, bueno, hace unas semanas tuvimos el documento inicial de la ponente, y yo, como ponente del Grupo Socialista, hemos trabajado en un documento de más de 60 enmiendas, pero básicamente lo que estamos pidiendo es que el Espacio Europeo de Educación, que la Comisión Europea quiere implantar a partir de 2025, sea inclusivo, que apueste por la educación formal y la no formal, que apueste
por la formación de los estudiantes en capacidades, en habilidades interpersonales y habilidades, lo que se conoce como habilidades blandas, es decir, la capacidad de comunicación, de liderazgo, de exponer, de debatir, de trabajar en grupo, que apueste por la formación en idiomas para que pueda haber una movilidad entre estudiantes de la Unión Europea importante, que se apueste también por luchar, y aquí volvemos al tema de antes, contra los estereotipos de género, por luchar también contra el bullying y el ciberbullying que se da en las aulas, contra cualquier tipo de discriminación y sobre todo, algo que es lo más importante de ese espacio europeo de educación, que se inicie un proceso de homologación y reconocimiento de todos los títulos a lo largo de la Unión Europea, que si yo tengo unos niños y el año que viene me sale un trabajo en Bulgaria y quiero ir a trabajar en Bulgaria, el expediente académico de mis hijos sea reconocido plenamente en Bulgaria cuando me vaya o al año siguiente si me voy a Irlanda dentro de la Unión Europea y no tenga que realizar un proceso muy costoso de homologación de títulos, de acreditación, de pedir informes y tal, simplemente que sea automático como ya sucede en la educación superior. No quiero dejar de preguntarle por un tema que a usted le toca muy de cerca, tanto en lo político como en lo profesional y en lo personal también, ¿no? Porque usted participó este pasado lunes en la conferencia de Patrimonio Cultural y Nueva Bauhaus Europea de Madrid. Ya hablamos un día de lo que era la Bauhaus, no sé si resumirlo mucho diciendo que es una nueva política de arquitectura a nivel europeo. ¿Nos podría contar cuáles son los principales puntos de esta iniciativa en España y cómo puede repercutir en la región de Murcia? Dos preguntas en una. Sí, la verdad es que la Bauhaus es una iniciativa muy potente de la Comisión Europea que lo que está pretendiendo es poner la arquitectura y la buena arquitectura por primera vez en el centro de las políticas para que los ciudadanos mejoren su entorno vital y podamos disfrutar de unas mejores ciudades, barrios, edificios y viviendas. En España ha tenido mucho éxito y hay muchísimas iniciativas. Yo he contactado con muchas de ellas que se están preparando para ser proyectos piloto. Tenemos iniciativas en Barcelona, en Sevilla, en Galicia, en Madrid también, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Navarra, en Extremadura. Están trabajando muchísimo para que en octubre, cuando se abran las candidaturas para ser un proyecto piloto Bauhaus, presentarse. Y me preguntabas también por la región de Murcia. Lamentablemente en la región de Murcia no estamos viendo todavía ninguna iniciativa que esté muy desarrollada y yo desde aquí quiero también hacer un llamamiento que todavía hay tiempo para trabajar una iniciativa, un proyecto para presentar a estas candidaturas de proyecto piloto Bauhaus, tanto desde la comunidad autónoma que de momento no da ningún síntoma de estar interesado en este proyecto, pero también algún ayuntamiento. Yo animo a los ayuntamientos a trabajar porque al final esta iniciativa lo que va a hacer es que todos los fondos europeos que van a venir para rehabilitación de edificios en los próximos años, que van a ser muy importantes, estén condicionados o puedan estar sujetos a que, además de rehabilitar energéticamente nuestras casas, que no terminemos solo cambiando el aire acondicionado o poniendo un panel solar en el techo, sino que nuestras viviendas mejoren el confort en el que vivimos, la forma que se adapten a nuestra nueva forma de vida. Ya no tenemos tantos hijos por familia y a lo mejor no necesitamos esas viviendas tan rígidas y compartimentadas. En definitiva, que podamos reflexionar sobre cómo vivimos ahora para ver cómo podemos vivir mejor. Y esto es la nueva Bauhaus. La capital del campo de Cartagena tiene un nombre, es Torre Pacheco, y hablando de arquitectura, ¿cuáles son las propuestas y las acciones de esta estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, financiado con fondos FEDER? Estuvo usted en Torre Pacheco hace poquitos días. Sí, estuve la semana pasada o hace 2 semanas en Torre Pacheco. Estuvimos visitando, por un lado, viendo los proyectos que van a presentar a los nuevos fondos europeos, pero también viendo acciones de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de la EDUSI que les concedieron hace unos años y que están empezando a ejecutar y que tiene que ver con integración, regeneración social y remodelación también de algunos entornos que tenían cierta degradación. Estuvimos viendo la Casa Consistorial, la antigua Casa Consistorial, que se va a remodelar para temas de juventud, de cultura, también para un salón de plenos más histórico y salón de bodas. Estuvimos también en un centro, en un antiguo centro guardería que se va a regenerar como centro para actividades de la mujer de ese barrio, de un barrio de Torre Pacheco. Por lo tanto, yo creo que es una estrategia muy importante que con fondos europeos está ayudando a muchos municipios de la región de Murcia, los fondos FEDER y las estrategias EDUSI,
EDUSI, y en Torre Pacheco no me cabe duda de que están haciendo un trabajo muy importante y están trabajando muy bien para que estas iniciativas salgan adelante. Sin olvidar el barrio de San Antonio, una zona un poco más deprimida del municipio, a la que también los fondos europeos van a echar una mano. Sí, el proyecto de la EDUSI es integral y lleva varios barrios y le he comentado algunas de las, digamos, actuaciones como más emblemáticas, pero hay actuaciones en varios barrios del municipio y que al final lo que van a pretender es que haya una cohesión e integración social, especialmente de algunos de los barrios que tienen más problemas, como el barrio de San Antonio. Una cámara de televisión murciana acompañó, por cierto, a Marcos Ros en su visita a Torre Pacheco hace unos días y allí hablaron, además de nuestro invitado, Marcos Ros, también el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, y el concejal de Hacienda, Carlos López. Vamos a verlo brevemente. Es una inversión que realizamos en urbanismo, pero sobre todo en integración social, porque estamos integrando urbanísticamente con obras, con intervenciones en rehabilitación, en barrios. Al final lo que estamos haciendo es integrando socialmente algunos barrios, también el centro de Torre Pacheco, en ese proyecto común de todo el pueblo de Torre Pacheco. Por lo tanto, muy importante para nosotros y además seguimos en ello, queremos seguir optando a esos fondos de recuperación, esos fondos NES. Que es una satisfacción comprobar que hay municipios que tienen muy claras las prioridades y que esas prioridades además tienen mucho que ver con las nuevas estrategias que está marcando la Unión Europea, que son básicamente tres. Transición ecológica, es decir, modificar nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente y con la naturaleza. El segundo eje es esta transformación digital, esta modernización digital. No podemos quedarnos atrás en nuevas tecnologías cuando vemos que gigantes asiáticos o Estados Unidos u otros países a toda la Unión Europea podrían llevarnos la delantera y por lo tanto tenemos que modernizar nuestros procedimientos, tanto en las administraciones como en las empresas y por último la cohesión social. Tenemos que presentar proyectos a estos fondos europeos que garanticen un futuro sostenible y una creación de empleo sostenible que no deje a nadie atrás y que especialmente aquellos que más han sufrido los rigores de la pandemia, los rigores económicos y sociales de la pandemia, puedan salir de esta crisis y salir adelante. Sabemos que la arquitectura y el urbanismo son capaces de transformar profundamente un municipio. Un buen proyecto de regeneración urbana integral, por ejemplo, como el que están haciendo en la estrategia, en la EDUSI, que tiene fondos europeos del Fondo Europeo de Desarrollo Estructural, de los fondos FEDER actualmente, es capaz de generar espacios de relación social, es capaz de generar cohesión entre distintos barrios, es capaz, como estaban hablando, de convertir un elemento de división que podría ser una rambla, la Rambla Sur que hemos hablado antes, en un elemento de unión social y un elemento de transformación del municipio. Por lo tanto, yo creo que aquí en Torre Pacheco tienen muy bien entendido que estos nuevos fondos europeos, de los cuales muchos van a venir para la agenda urbana española y la agenda urbana europea, tienen mucho que ver con la transformación urbana, pero que también incide en la transformación social de un municipio. Una estrategia que supone una inversión de 2,9 millones de euros, que fue, lógicamente, y es una de las 173 de los más de 8.000 municipios que tiene España, que concedió en este caso el Ministerio para nuestro municipio. Y por otro lado estamos trabajando en dos aspectos importantes de cara al futuro, ¿no? Que es con la experiencia que nos ha dado la EDUSI, por un lado la constitución de esa unidad de proyectos europeos con la incorporación de personal y por otro lado también la estructuración de las nuevas estrategias para el desarrollo y para la planificación estratégica. Por un lado, la Agenda Urbana Española, que ya esta semana tenemos la primera reunión para poder hacer ese diagnóstico de Agenda Urbana Española con el objetivo también de participar de los fondos que se van a aportar pues, en base al desarrollo de esa agenda y también de los fondos de recuperación, el planteamiento de una estrategia pues, sostenible, ordenada, integrada de todos los aspectos de la vida municipal, no solo el urbanístico, pero también el cultural, el social, la igualdad, el medio ambiente, en fin, una estrategia de ciudad que pues termine y que acabe con un modelo anterior, con un modelo que venimos arrastrando, que pues no es el que queremos para el futuro de Torre Pacheco y nos ayude a construir un Torre Pacheco pues, más sostenible y más justo. Bueno, ya lo están viendo los fondos europeos que llegan desde Bruselas también hasta localidades pequeñas, como es en este caso Torre Pacheco, que sirven para acometer actuaciones de regeneración y de acondicionamiento del entorno urbanístico y arquitectónico. Casi 2.400.000 euros destinados a este fin. Marcos Ros, si le parece bien, en 15 días nos vemos y nos ponemos al día de la actividad del Parlamento Europeo.
Pues sí, claro que me parece bien. Nos vemos en 15 días porque además, como ha dicho, Europa siempre está, y como dice el programa, está aquí a un paso y está en todos los municipios y en todos nuestros territorios. Muchas gracias. Así es, gracias y hasta la próxima semana o dentro de 15 días. Gracias. A ustedes también. Les agradecemos su seguimiento, su compañía y nos encontramos aquí en Europa a un paso dentro de 15 días. Buenas noches.